Hola, el menú de hoy. Se realizó por fin, después de 8 años, la cumbre Unión Europea-CELAC, Comunidad Económica de América Latina y del Caribe, en Bruselas. 2. Rusia busca obtener concesiones de los occidentales para eventualmente volver al acuerdo sobre la exportación de granos de Ucrania. Y 3. En nuestra sección es bueno saber qué es el proteccionismo. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Bien, como les decía, después de 8 años se ha realizado una cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y esto marca un poco el retorno, o vamos a decir más bien la repotenciación de las relaciones entre la Unión Europea y nuestra región, por voluntad sobre todo de la Unión Europea. Hay que decir que ya esta parte del mundo, la Unión Europea, representa la mayor inversión en nuestra región y además una cantidad enorme de asociaciones comerciales, TLCs, en fin, como se les quiera llamar, con varios países, entre los cuales, por cierto, el Perú. Pero claro, ¿qué está pasando últimamente? Es que ha surgido el desafío de China. Como saben, China está cada vez más presente en nuestra región y la Unión Europea pues se ha sentido un poco obligada, si se quiere, en medio de esta competencia, para otra vez, ¿no?, volver su mirada a nuestra región. Esta cumbre entonces obedece, ¿no?, a esta voluntad de la Unión Europea de relanzar las relaciones. Hay varios aspectos, no vamos a señalarlos todos, pero algunos sí merecen una mención. En particular, el compromiso de la Unión Europea de invertir bajo diferentes formas, garantías, préstamos, entregas de dinero, en fin, varias maneras, no solamente a través de organismos de la Unión Europea, sino estatales, incluso también privados, ¿no? Una inversión que ascendería a un poco más de 50.500 millones de dólares de aquí al 2027, en los próximos 4 años. Y eso incluye pues 130 proyectos en los diferentes países. Por ejemplo, desarrollar la energía limpia en Argentina, por ejemplo, o favorecer la conectividad en Colombia, que tiene que ver, por ejemplo, con el transporte y cosas por el estilo. Y eso en el marco de esta iniciativa europea, que en realidad no es solamente América Latina, sino a nivel mundial, que se llama Global Gateway, que en el fondo es una especie de respuesta a las famosas rutas de la seda de China. Además, ellos dicen con unos estándares mucho mejores de inversión. Ellos hablan de estándares ambientales, transparencia, algo que, por ejemplo, se dice que en China escasea en lo que se refiere a las rutas de la seda, tecnología, formación y capacitación a los trabajadores, en fin, una especie de otra forma de ayudar, o sea, unas rutas de la seda, digamos, mucho más inclusivas, sostenibles y, como decía, transparentes, ¿no? Ahora, por supuesto, también ha sido la ocasión de reuniones bilaterales entre los diferentes jefes de Estado, de gobierno, donde sí ha habido un problema ha sido respecto del tema de Ucrania, que no era el tema, por supuesto, el tema principal de la reunión, pero igual la Unión Europea quería que hubiera un pronunciamiento. Al final, el único país que se opuso a una declaración fue Nicaragua, ni siquiera Venezuela y Cuba, ojo. Pero claro, lo que se sacó fue una declaración suave, ¿no? No se menciona a Rusia, sí se habla de la guerra en Ucrania y por supuesto, se hace mención de la preocupación por los efectos que tiene esa guerra económicamente, en varias partes del mundo, en fin. Entonces sí había una declaración, como digo, no así contundente como las que suele sacar la Unión Europea, pero por lo menos se sacó algo y aún cuando esa declaración era finalmente suave, Nicaragua no quiso saber nada y no la quiso firmar, se quedó aislada. Finalmente se ha previsto que no hay que esperar pues 8 años para la próxima reunión, porque tampoco esa era la idea al inicio, cuando comenzaron estas reuniones, el año 99, ¿no? Se ha previsto que la próxima reunión va a ser en Colombia el 2025. Así que bueno, se abre una nueva era en las relaciones entre la Unión Europea y nuestra región. El segundo tema tiene que ver con la guerra de Ucrania y específicamente con la decisión de Rusia de no prorrogar el acuerdo relativo a la exportación de los granos de Ucrania. Como ustedes saben, bueno, lo hemos dicho varias veces,
Lo que pasa es que Rusia impide a los barcos ucranianos salir de sus puertos y por lo tanto llevar su carga. Pero al final hubo una negociación que terminó el año pasado, en julio del año pasado, por lo cual Rusia permitió que los barcos ucranianos pudieran salir de los puertos y llevar su carga de, por ejemplo, de trigo, de girasol y otros cereales al mundo. No hay que olvidar que Ucrania es uno de los principales exportadores de cereales mundiales. Bueno, y este acuerdo que entró en vigencia el 1 de agosto del año pasado y ha sido prorrogado varias veces, ¿no? Finalmente terminó el lunes, el último barco salió precisamente el lunes. Y Rusia dijo, ese acuerdo no va más. Ahora, en realidad es una postura de negociación, porque ¿qué resulta? Rusia, según lo que están informando varios medios, analistas, Rusia lo que está buscando en parte es que Occidente aligere un poco las sanciones que le han aplicado. Y en particular tiene que ver con la desconexión de los bancos rusos del sistema SWIFT. Ustedes saben, ese sistema SWIFT que permite hacer transferencias internacionales. No quiere decir que si a ti te desconectan ya no puedes hacer transferencias internacionales, pero se vuelve más complicado, digamos, toma más tiempo, ¿no? Así que es muy importante ese sistema. Lo que está buscando Rusia en particular es que su banco agrícola sea reconectado al sistema SWIFT. La Unión Europea lo ha hecho de una manera, porque además ese banco, si bien es del Estado, está muy ligado a un oligarca, uno de los tantos oligarcas, ¿no? Pero muy cercano a Putin, que está sancionado. Entonces la Unión Europea dice de ninguna manera. Y además Rusia también está buscando aliviar el tema de las sanciones a los seguros. Ustedes saben que toda embarcación, todo barco, toda su carga tiene que ser asegurada, ¿no? Y las principales compañías de seguros son occidentales. Y entonces un barco no puede salir si no tiene ese seguro. Entonces lo que pasa es que ahora Rusia, se consigue pues su propio seguro, pero no tiene pues la misma confiabilidad que tienen las compañías de seguros occidentales, ¿no? Entonces quieren que eso le alivien también para sus propias exportaciones. Pero bueno, se supone que Erdogan, el presidente de Turquía, que fue quien facilitó el primer acuerdo, debería convencerlo a Putin. Pero últimamente las relaciones entre Putin y Erdogan están un poquito tensas, vamos a decir así, ¿no? Por estas iniciativas de Erdogan, que se ha reunido con Zelensky, después que ha permitido que unos prisioneros de guerra ucranianos que fueron liberados por Rusia, pero con la condición que se quedaran en Turquía, finalmente han podido regresar a Ucrania, ¿no? Así que por lo menos al momento de grabar este programa, Erdogan no había podido ni siquiera hablar personalmente con Putin, ¿no? Y convencerlo de que retrocediera en esa determinación. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo, porque como saben, los países que más sufren por este tema son los países más pobres y en particular los africanos, que dependen en muy buena medida las importaciones de Ucrania, ¿no? De trigo y demás. Así que ojalá finalmente Erdogan o quien sea pueda convencer al señor Putin, caramba, ya pues, pórtate bonito, aunque sea respecto de ese tema, ¿no? En fin, otro asunto que es bueno mencionar es que hay negociaciones en este momento aparentemente secretas, pero se ha mencionado, por ejemplo, en el diario inglés Financial Times, que es un diario de asuntos económicos sobre todo, pero también, por supuesto, aborda todo tipo de temas políticos, en fin. Ha dicho que hay unas negociaciones en estos momentos de manera indirecta entre Ucrania y Rusia, a través de la mediación de Arabia Saudita y Turquía. Los rusos y los ucranianos no están conversando respecto a ese tema, pero sí hay una conversación a través de, como decía, mediadores. ¿Y en qué consiste? En la posibilidad de que una parte, por lo menos, de los niños ucranianos que fueron secuestrados por los rusos para ser llevados a Rusia y convertirlos en el fondo en rusos, ¿no? Darles una educación que les haga olvidar sus raíces, básicamente, sean devueltos una parte, por lo menos, a sus padres o sus familiares ucranianos. Hay que recordar que por ese tema, la Corte Internacional emitió una orden de arresto contra Putin, precisamente. Ahora, obviamente, no se sabe exactamente cuántos niños son. Ucrania habla de 20.000, otras fuentes hablan de 6.000, y para Rusia aparentemente es mucho menos. Pero igual, se está buscando llegar pues a una solución. Va a ser muy difícil porque a veces no sé, digamos, puede ser que los dos padres estén en Ucrania, pero también puede darse que un padre está en Ucrania y el otro está en la zona ocupada por Rusia y es prorruso, y entonces, claro, y al final, ¿a quién le dan la razón? ¿A quién le dan el niño? ¿No? Un tema bien humanamente muy complicado y que, como digo, lo que ha hecho Rusia con ese secuestro
es realmente un crimen de guerra. Bueno, por lo menos pensando en los padres, en los niños, ojalá se puedan repatriar la mayor cantidad. Eso no querría decir que la Corte Penal le va a levantar la orden de captura a Putin, porque el crimen ya ha sido cometido, evidentemente, y además no van a devolver a todos. Ojo, como último punto, como saben, está el tema del bombardeo de Ucrania al puente este que une Crimea con Rusia, ¿no? Ese famoso puente muy largo, y que ha obligado a Rusia a interrumpir en parte el tráfico, sobre todo para la parte de la autopista, ¿no? Porque la parte de la vía férrea ha sido dañada, pero muy poquito, pero sí una parte de la autopista ha sido muy dañada. Y eso tiene consecuencias, en particular, para el envío de refuerzos de Rusia a Crimea y de ahí a Ucrania, ¿no? Así que, bueno, es un objetivo militar, pero lamentablemente en ese bombardeo murieron 2 personas y hay un niño, una niña gravemente herida. Dicen que en parte la decisión de Putin de no prorrogar el acuerdo de los granos se debería a ese ataque ucraniano, pero en realidad era una postura rusa que ya venía de atrás, ¿no? De un poco de buscar nuevas concesiones para, como decía, para prorrogar el acuerdo de los granos. Pasamos ahora a nuestra sección Es bueno saber. Y es bueno saber qué es el proteccionismo. Concretamente, en términos prácticos, es una política de protección de la producción nacional de los países respecto de la competencia de productos importados, ¿no? Es un tema muy, muy antiguo, olvídense, es un tema que hace tiempos, siglos, ese tipo de políticas tienen siglos, olvídense, es un tema muy antiguo. Ahora, la manera más práctica, más común, si se quiere, es de prohibir las importaciones, sino todas las importaciones, por lo menos de aquellos productos que se consideran que van a competir demasiado con la producción local. La otra manera es no prohibirlas, sino ponerles unos aranceles altísimos, como sucedió en el Perú. Se ponían aranceles de 60, ¿no? O 40 a determinados productos. En la época de Velasco, de los militares, la mayoría de las importaciones estaban prohibidas. Y si tú querías importar algo, tenías que demostrar que ese producto ese componente de algo que tú fabricabas no se hacía en el Perú. Ya se imaginan las oportunidades para la corrupción que eso significaba, ¿no? Y este tipo de políticas se implementaron en América Latina en un momento dado bajo el impulso de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Y un personaje que destaca ahí es Raúl Prebisch, ¿no? Un poco el que encarnó ese tipo de políticas, que al final fueron un fracaso. La idea, por supuesto, era hacer que los países se industrializaran, pero no funcionó. No funcionó porque además hay un tema también, ¿no? Al final pues no hay competencia y entonces quien sale perjudicado es el consumidor, que tiene que comprar productos más caros y de menor calidad. Ahora, la otra manera de proteccionismo es ayudar a tus propias empresas con, por ejemplo, subsidios, ¿no? Le das dinero o les devuelves impuestos que han pagado o, por ejemplo, bancos del Estado le prestan dinero a tus empresas a tasa de interés subsidiada, o sea, menor a la del mercado. Y das ventajas, ¿no? Como saben ustedes, con la globalización, todo este tipo de prácticas de alguna manera fueron prácticamente prohibidas y casi no se daban. No totalmente, ojo, pero eran mucho más difíciles, ¿no? Pero estamos en una época distinta, ¿no? Ahora la globalización está dando lugar a una regionalización del comercio, entre otras cosas por la competencia con China, evidentemente, pero también por los riesgos que significa tener las cadenas de suministro demasiado lejos de los lugares de consumo. Y ahora, por ejemplo, lo que está haciendo Estados Unidos, quien hubiera pensado, está subsidiando a sus empresas, en particular de chips y también de todo lo que tiene que ver con energía limpia, ¿no? Está subsidiando y eso está trayendo muchas inversiones a Estados Unidos. Y también en Europa están haciendo también lo mismo. Es decir, estamos volviendo nuevamente a una era de proteccionismo, por supuesto menor a la que había antes, porque no se prohíben las importaciones, ¿no? Pero sí ayudas a las empresas para, sobre todo, proteger el empleo y también, digamos, reconstituir el tejido industrial de esos países, en particular del norte, que habían sido muy afectados por la globalización. E incluso se dice que también va a incidir en la democracia, porque Donald Trump, entre quienes reclutó muchos votantes, pues entre muchos obreros blancos que habían perdido sus empleos cuando las empresas cerraron sus fábricas en Estados Unidos y las instalaron en China. Entonces también se dice que puede tener un efecto
en la democracia, según algunos analistas. Hemos llegado así al final de esta edición y nos reencontramos en la próxima. Cuídense. Chau, chau.